La tensión judicial en España alcanza en estas horas un punto que muchos analistas ya describen como un verdadero estallido institucional. A medida que se suceden las filtraciones, las declaraciones de expertos, los movimientos de los distintos actores políticos y las reacciones en los medios, crece la convicción de que la decisión inminente del Tribunal Europeo podría cambiar radicalmente el rumbo de uno de los casos más controvertidos de los últimos años. Todo apunta a que la condena al fiscal general del Estado podría ser tumbada en Estrasburgo, y las implicaciones de este giro serían profundas, tanto para el propio fiscal como para el juez Hurtado, cuya actuación en varios procedimientos ha sido objeto de debate, sospechas y críticas cruzadas desde distintos frentes. Lo que hasta hace unas semanas parecía un asunto cerrado, con una sentencia firme y una dinámica judicial estable, se ha transformado de golpe en una bomba informativa que amenaza con sacudir los cimientos de la credibilidad institucional. El punto de inflexión ha llegado cuando voces autorizadas dentro del ámbito judicial han comenzado a pronunciarse con una contundencia inusitada. La periodista Silvia Inchaurrondo, conocida por su exhaustivo seguimiento de la actualidad política y judicial, ha dado paso en sus intervenciones a un análisis minucioso que subraya la gravedad de lo que está por venir. Pero no ha sido la única. El juez José Antonio Martín Pallín, uno de los magistrados más respetados del país, con amplia experiencia en el Tribunal Supremo y una trayectoria marcada por la defensa del Estado de Derecho, ha señalado sin rodeos que la condena del fiscal general está construida sobre una base extremadamente débil. Según sus palabras, la sentencia adolece de una falta palmaria de pruebas suficientes y podría no resistir el escrutinio del Tribunal Europeo de Justicia, en Estrasburgo, al que ya se han presentado varios recursos. Martín Pallín ha sido claro, directo y, según algunos sectores, incómodamente explícito. Ha afirmado que la condena es insostenible desde una perspectiva jurídica y que su eventual anulación no solo sería lógica, sino necesaria para restaurar la coherencia constitucional. Por su parte, el juez Ignacio González Vega, con un perfil igualmente reconocido dentro de la magistratura española, ha respaldado esta visión, insistiendo en que el caso ha estado impregnado desde el principio de una politización evidente, en la que determinados sectores mediáticos han contribuido a generar una narrativa distorsionada, cargada de bulos, insinuaciones y ataques calculados contra el fiscal general. Junto a ellos, el analista Mateo Balín ha aportado una mirada crítica hacia el papel de la prensa en este proceso. Balín ha señalado que determinados grupos mediáticos, alineados con intereses partidistas muy concretos, han llevado a cabo lo que describe como una campaña de desprestigio cuyo objetivo era debilitar políticamente al fiscal general, erosionar su imagen pública y sembrar dudas sobre su integridad profesional. En este clima tenso, afirma, no solo se ha visto afectado el propio fiscal, sino también la percepción ciudadana sobre la independencia del Poder Judicial. El epicentro del terremoto se encuentra, sin embargo, en Estrasburgo. Fuentes judiciales afirman que la decisión del Tribunal Europeo se encuentra en su fase final y que podría hacerse pública en cuestión de días. Se trata de un fallo que muchos describen como inminente y que, según quienes tienen acceso a partes del expediente, podría suponer un vuelco absoluto en el caso. La estimación generalizada es que el Tribunal Europeo tumbará la condena, generando así una onda expansiva con consecuencias que no solo alcanzarán al fiscal general y al juez Hurtado, sino que se extenderán hacia todo el entramado judicial y político del país. El fiscal general, por su parte, ha intensificado sus movimientos en los últimos días, siguiendo muy de cerca las recomendaciones del propio Martín Pallín. Según fuentes cercanas, ha empezado a preparar una batería de recursos y alegaciones que presentará de manera inmediata en cuanto se conozca la resolución europea. El mensaje es claro. No está dispuesto a aceptar una condena que, según él mismo y su equipo jurídico, se basa en interpretaciones sesgadas y en un conjunto de pruebas que no cumplen con el estándar europeo de valoración. La relevancia del juez Hurtado en todo este proceso no es menor. Sus decisiones en los últimos meses han sido fuertemente cuestionadas, tanto por su forma como por su fondo. Algunas fuentes sostienen que Hurtado habría actuado en determinados momentos de forma precipitada, sin la debida ponderación jurídica y, en algunos casos, con una aparente sintonía política que no debería tener cabida en un sistema judicial independiente. En el extremo opuesto, los defensores del magistrado alegan que las críticas hacia él responden a una estrategia diseñada para desviar la atención y responsabilizar a un juez de las consecuencias de un sistema judicial que lleva años arrastrando tensiones internas. La narrativa en torno a Hurtado es compleja y multifacética. Se le acusa desde ciertos sectores de haber contribuido a un clima de judicialización política,
en el que las decisiones judiciales se interpretan según el color ideológico del afectado y no desde una perspectiva estrictamente legal. Otros, sin embargo, sostienen que su papel ha sido el de un juez que simplemente aplicó la ley en un contexto excepcionalmente polarizado. Lo cierto es que su figura ha quedado en el centro de la polémica y su futuro profesional dependerá, de manera indirecta, de lo que decida el Tribunal Europeo. A medida que se acerca el anuncio de Estrasburgo, los actores políticos comienzan a preparar sus discursos. En el gobierno, algunos portavoces consideran que la anulación de la condena supondría un alivio, no solo para el fiscal general sino también para la imagen internacional del país. La estabilidad institucional, afirman, es un pilar fundamental en un momento en el que España se encuentra bajo un escrutinio internacional permanente. Desde la oposición, especialmente desde el ala más conservadora, se prepara un contraataque retórico en el que se insistirá en la supuesta intervención política en los asuntos judiciales. No faltarán declaraciones incendiarias, advertencias sobre la independencia del Poder Judicial o acusaciones de instrumentalización de los recursos europeos. El verdadero desafío, sin embargo, se encuentra en la opinión pública. La ciudadanía ha sido testigo en los últimos años de una sucesión de casos judiciales en los que la frontera entre lo político y lo legal se ha vuelto difusa. El hartazgo es palpable y cualquier movimiento que dé la impresión de una manipulación de la justicia para favorecer a un actor u otro podría provocar un rechazo generalizado. La credibilidad de las instituciones está en juego y los errores cometidos en la gestión de este caso podrían tener efectos duraderos. Es precisamente por ello que las palabras de Martín Pallín han generado tanto impacto. El magistrado no suele pronunciarse de manera tan directa sobre asuntos de actualidad, y que lo haya hecho en esta ocasión demuestra la magnitud del problema. Su señalamiento de un escándalo sin precedentes no es una frase lanzada al aire, sino una advertencia sobre los riesgos de permitir que decisiones judiciales de tan alto nivel se vean influidas por consideraciones externas o por presiones mediáticas. Para él, el fiscal general debe resistir, recurrir y, sobre todo, hacer uso de todas las herramientas legales a su alcance para defender tanto su inocencia como la estabilidad del propio sistema judicial. La estructura del caso ha sido objeto de un escrutinio minucioso por parte de diversos analistas. Se cuestiona la falta de pruebas, la forma en que se desarrollaron determinadas fases del procedimiento y las decisiones tomadas por algunos magistrados en momentos clave. Según varias fuentes, el Tribunal Europeo ya habría detectado vulneraciones de derechos fundamentales en el proceso, entre ellos el derecho a un juicio imparcial y el principio de presunción de inocencia. Estos elementos, de confirmarse, serían suficientes para invalidar la condena y exigir una revisión completa del caso. Una de las críticas más recurrentes de los especialistas es que la condena parece haber sido emitida más como respuesta a un contexto político que a una valoración estricta de la evidencia disponible. Se habla de presiones indirectas, de campañas mediáticas masivas, de filtraciones interesadas y de un clima general en el que la independencia judicial se ha visto cuestionada como pocas veces antes. Para algunos juristas, esto representa un ejemplo claro de hasta qué punto la justicia puede ser vulnerable cuando los intereses partidistas entran en juego. En paralelo, el papel de los medios ha sido determinante. Se han publicado informaciones sin contrastar, opiniones disfrazadas de análisis jurídico, insinuaciones sobre la conducta del fiscal general y ataques directos a su credibilidad personal. La falta de rigor en muchos de estos contenidos ha sido denunciada por periodistas como Silvia Inchaurrondo, quien ha recordado la responsabilidad que recae en los medios de comunicación a la hora de informar sobre cuestiones que afectan a la arquitectura institucional del país. Su mensaje ha sido claro: la libertad de prensa implica libertad para informar, no para manipular. Si la sentencia en Estrasburgo tumba la condena, el impacto será inmediato. El fiscal general recuperaría no solo su posición jurídica, sino también su autoridad institucional. El juez Hurtado podría verse obligado a justificar algunas de sus actuaciones previas, especialmente si se demuestra que actuó sin el rigor necesario. Y el sistema judicial al completo se enfrentaría a un duro examen público, en el que se pondrían sobre la mesa las tensiones internas, los errores procesales y las posibles interferencias políticas. La cuestión que algunos plantean ahora es cómo se gestionará este escenario. ¿Habrá dimisiones? ¿Se abrirán investigaciones internas? ¿Se exigirán responsabilidades políticas o judiciales? ¿Cómo responderán los partidos? Aunque nadie puede responder con certeza, lo que está claro es que este caso ha abierto una herida profunda que tardará en cicatrizar.
No se trata únicamente de la situación de un fiscal o de las decisiones de un juez, sino de la confianza de los ciudadanos en un sistema que debe ser imparcial, transparente y justo. La politización de la justicia, según muchos expertos, es uno de los problemas más serios que enfrenta España en estos momentos. Cada vez es más habitual que los casos judiciales se interpreten desde claves ideológicas, que los partidos usen las sentencias como armas arrojadizas y que los medios amplifiquen narrativas que distorsionan la realidad. Este clima no solo perjudica a los implicados directos, sino que erosiona la credibilidad de las instituciones y contribuye a una polarización que dificulta cualquier avance. El expediente del Tribunal Europeo incluye referencias explícitas a este problema. En varias ocasiones se mencionan declaraciones públicas que, según los magistrados europeos, podrían haber condicionado indirectamente el desarrollo del procedimiento. El tribunal ha mostrado preocupación por la influencia que ciertas campañas mediáticas tienen sobre la opinión pública y por la forma en que esa presión puede trasladarse a los tribunales nacionales. Si esto se confirma en el fallo final, España podría enfrentarse a una reprimenda seria por parte de Estrasburgo. Por el momento, las reacciones se siguen intensificando. Algunos sectores intentan minimizar la posible repercusión de la sentencia, argumentando que el Tribunal Europeo no invalida sentencias nacionales, sino que simplemente emite recomendaciones. Otros, sin embargo, recuerdan que cuando un fallo europeo detecta vulneraciones de derechos fundamentales, el Estado está obligado a rectificar. El fiscal general, en un breve comunicado emitido por su equipo, ha afirmado que mantiene plena confianza en la justicia europea y que está preparado para actuar de inmediato. Su entorno sostiene que nunca se sintió amparado por ciertas instancias del sistema judicial español, pero confía en que la resolución permitirá aclarar las dudas, limpiar su nombre y exponer las irregularidades que, según él, han marcado el procedimiento. El juez Hurtado, por su parte, guarda silencio. Su silencio es interpretado de múltiples formas. Para algunos, es un gesto de prudencia, para otros, un intento de evitar que sus palabras sean utilizadas en su contra. Sea cual sea la razón, su figura es ahora mismo uno de los puntos más observados de la escena judicial. A medida que pasan las horas, crece la percepción de que España se encuentra ante un momento decisivo. No se trata solo de un caso judicial, sino de la oportunidad de abrir un debate profundo sobre el funcionamiento de la justicia, sobre la relación entre política y tribunales y sobre el papel de los medios en la construcción de relatos que pueden influir de forma determinante en la vida pública. Lo que ocurra en Estrasburgo marcará un antes y un después. Si la condena se anula, la repercusión será inmediata y abrirá una etapa de tensiones, ajustes y posibles reformas. Si se mantiene, el sistema judicial español enfrentará igualmente críticas, pero también se consolidará una narrativa que refuerza la independencia de los tribunales nacionales frente a las presiones externas. En cualquier caso, la sociedad española necesita claridad, rigor y transparencia. Este caso ha mostrado las grietas, las tensiones y las debilidades de un sistema que debe proteger la legalidad por encima de cualquier interés partidista. Lo que ocurra en los próximos días no solo afectará a los protagonistas directos del caso, sino que influirá en la confianza de una ciudadanía cansada de disputas, cansada de manipulaciones y necesitada de instituciones que funcionen con la máxima integridad posible. La cuenta atrás sigue y las próximas horas serán decisivas. La justicia europea está a punto de pronunciarse y España, una vez más, se encuentra en el centro de un debate que pone a prueba su madurez democrática. El veredicto que llegue desde Estrasburgo no será solo una resolución jurídica, sino un mensaje claro sobre los valores que deben regir un Estado de Derecho en pleno siglo XXI. Y cuando ese mensaje se conozca, será imposible ignorarlo.